Diga conmigo, espíritu y vida. Mira a su hermano que está al lado y dígale, este mensaje, no escuché, este mensaje, a su hermano dígaselo, se llama espíritu y vida. Eso. Bueno, en la introducción del mensaje, yo hablé de Juan capítulo 6, pero ya introduje el mensaje. Porque Juan capítulo 6 narra dos milagros importantísimos y luego hay un importante discurso de Jesús en lo que significa su identidad, para identificar quién es. El primer gran milagro y extraordinario es la multiplicación de los panes y los peces. ¿Alguien se acuerda de eso? Que Jesús multiplicó los panes y los peces. Había una gran multitud que seguía a Jesús porque Jesús hacía muchas señales. Habían enfermos sanos, incluso resucitaba muertos, etc. Y esa gran multitud tenía hambre. Y los discípulos le dijeron, tienen hambre, ¿qué hacemos? Habían solo 5 panes de cebada y 2 peces que había traído un niño, escúchalo bien, un niño. Dios usa a los niños. ¿Cuántos niños hay en este lugar? ¿Cuántos tienen un corazón de niño? Para que el Señor escriba una historia en sus vidas. Jesús multiplica esos 5 panes y 2 peces y alimentó a unos 5,000 hombres y sobraron 12 cestas de pan llenas. Sobró, imagínense. La multitud impresionada reconoce a Jesús como el profeta esperado, pero él se retira porque lo querían coronar como rey. Luego se describe el milagro de que Jesús aparece caminando sobre el agua. Los discípulos cruzan el mar de Galilea hacia Cafarnaúm. Sin Jesús. Jesús le dice, vamos a ir al otro lado. Y el Señor, en vez de subirse a la barca, todos pensaban que tenía jet privado o helicóptero, pero no tenía. Y se fue, aunque sí tenía, pero se fue al cerro. Al cerro el Señor. Bueno, se subieron los discípulos a la barca y cruzaron. Y después el Señor, cierto, ahí caminando sobre las aguas, aparece en medio de la tormenta, se sube a la barca y llegan al otro lado, un tremendo y espectacular milagro que el Señor hace. Pero en la tercera sección, que también lo dije en la cena, Jesús revela su identidad y Él se revela como el pan de vida. Jesús declara que Él es el verdadero pan del cielo que da vida al mundo y dice, yo soy el pan de vida, subrayando que quien viene a Él no tendrá hambre ni sed espiritual. Diga conmigo, si yo estoy con Jesús, tengo saciada mi hambre y mi sed espiritual. Eso es todo. Quizás usted no sabe de teología como yo, pero si usted tiene a Jesús, lo tiene todo. No entiendo mucho lo que dice este caballero, pero si tengo a Jesús, lo tengo todo. No necesito más. Eso no significa que usted se quede donde está. Tiene que estudiar, tiene que aprender, tiene que crecer. Cuando yo llegué al Señor no sabía nada de nada. Bendito sea el Señor. Jesús dice, la voluntad de Dios es que aquellos que creen en mí tengan vida eterna y sean resucitados en el día final. Entonces nos vamos a Juan, abra su Biblia, si lo tiene en el celular, muy bien. Juan 6:41. Dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. El Señor los cachó ahí. Los cachó y les dijo, a ver, no estén murmurando entre ustedes. Pero esta murmuración, como les decía recién, saltó a los discípulos. Y el Juan capítulo 6, verso 60, avanzadito un poco, dice, al oírlas, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, ¿esto os ofende? ¿A ustedes les ofende esto? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es aquel que da vida. Diga conmigo, el Espíritu es el que da vida. Mucho más fuerte, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado
Son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Aleluya. Esto es profundo, esto es extraordinario. Los discípulos quedaron así tan confundidos y tan mal que Jesús miró. Acuérdense que el Señor ya tenía 120 discípulos. Y el Señor tenía a sus 12. ¿Sabía que Él tenía 12 discípulos, 12 apóstoles? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Jesús le habla solo a esos 12 y le dice: ¿acaso ustedes se quieren ir? Y le respondió Simón Pedro y le dijo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Dígalo conmigo: solo tú tienes. Más fuerte: solo tú tienes palabra de vida eterna. Y yo la quiero oír siempre. Bendito sea el Señor. Espíritu y vida. Mire, siempre la palabra de Dios tiene 3 funciones extraordinarias y poderosas. Desde el Antiguo Testamento nosotros lo podemos ver. Si quiere abrir su Biblia ahí en Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3. Mire qué brillante nuestro equipo audiovisual. Y te afligió y te hizo, a ver, leamos juntos, 1, 2, 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aleluya. Le estoy leyendo el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. ¿Seguro? ¿Sale eso en el Nuevo Testamento? ¿Sale eso en el Nuevo Testamento? Quizá usted lo ha repetido. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿cierto? Pero la fuente del Nuevo Testamento es esta, el Antiguo Testamento. Y es súper importante de que usted sepa que en la fuente original no dice de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué dice ahí? ¿Lo puede poner de nuevo, por favor? Por favor. Deuteronomio 8:3 dice: mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, de la boca de Jehová no sale solo palabra. Hay sonidos, varias cosas más, pero lo más importante, que de la boca de Jehová sale espíritu. Dice la Biblia que estaba el hombre, un muñeco de barro, y sopló aliento en su nariz. El hebreo dice el ruaj. Ruaj. Vino el espíritu y ese muñeco de barro pasó a ser alma viviente, pasó a tener vida. ¿Por qué es importante esto, pastor? No me voy a meter en los temas de traducciones ni nada de eso, pero sí esto es un exégesis de la palabra, del original. Esa es la fuente del original, después se cita en el Nuevo Testamento, pero es de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si yo le digo que de toda palabra, nos quedamos con el logos, que es la palabra. Pero si nosotros entendemos que de la boca de Dios no solo sale palabra, sino también sale espíritu, entonces son palabras con poder. Son palabras que tienen algo, que tienen poder. Cuidado que usted vaya a pensar que sus palabras son palabras que tienen poder. Cuidado, cuidado. Ahí dice que de todo lo que sale de la boca ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? Dios, ¿cierto? De Jehová. Ahí está el poder. No está el poder. No, yo tengo el poder de Grayskull, He-Man. No. El poder de Dios es de Dios. A pastores que a mí me han enseñado de que nosotros tenemos poder en nuestra boca. Pero ¿qué dice la Escritura, el original? Es lo que decimos. Si tú declaras palabra de Dios, es de Dios y eso tiene poder. Pero las palabras del hombre son simplemente sonidos y vibraciones que están ahí dando vuelta. Solo mi Dios tiene el poder. Solo a Jesús tiene el poder. Solo al Dios que yo sirvo tiene el poder.
¿Lo tiene claro? ¿Lo tiene claro? Yo quiero darle hambre de que usted entienda que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Por eso es tan poderosa la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, nosotros nos vamos a fijar en estas funciones que tiene la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento habla de 3 funciones maravillosas. Pastor, ¿usted me va a hablar de la profecía con esto? Por supuesto. Exhortar, edificar y consolar. Diga conmigo, exhortar, edificar y consolar. Mire, es fundamental de que nosotros entendamos estos conceptos, porque la enseñanza del Antiguo Testamento, la palabra de Dios ha desarrollado estas funciones, y en el Nuevo Testamento las desarrolla aún más profundamente, pero las desarrolla desde Cristo. Y Cristo, que era un ser humano, que va ahí y se presenta en el río Jordán, desciende, dice la Biblia, una paloma, y el Espíritu Santo desciende sobre él. Y él es lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Cuando él es lleno del Espíritu Santo, todo lo que él dice es vida y es espíritu. O sea, cuando hablamos de espíritu, es una intención. Dios, si te dice algo, Él produce eso que Él te dice dentro de ti y tú no lo puedes ver. Por eso es necesario de que tú estés colgado, agarrado, aferrado a la palabra de Dios, no solo aquí en la iglesia, sino toda la semana. Si tú me dices amén, quiero decirte que los días miércoles aquí se enseña la palabra muy profundamente. Y te quiero ver el día miércoles recibiendo del Señor. Porque Dios te quiere instruir. Porque tienes que saber que esta palabra exhorta, edifica y consuela. ¿Qué hace el Señor en ti? Con su palabra te transforma. Es que a mí me enseñaron que yo estando en la presencia del Señor, sí, claro, estando en la presencia del Señor nosotros nos desarrollamos, estamos con el Señor y todo eso. Pero eso te genera un motor para que tú busques de su palabra. Una canción antigua decía, su palabra es suficiente para mí. Que estaba inspirada en un salmo, como norma de conducta y de fe, ella me muestra el camino porque debo andar. La primera función de la palabra, diga conmigo, exhortar. Exhortar. Miren, en el Antiguo Testamento esta palabra se llamaba yazar, que significa instruir, disciplinar o advertir. Instruir, disciplinar o advertir. ¿Cierto? Hay mamás que le dicen al niño, para, la próxima te llega. Y el niño sigue haciendo porque le han dicho tantas veces la próxima y nunca le llega. Pero justo hoy día le llegó. Le advirtieron y lo disciplinaron. Pero hay momentos en que recién se está portando mal y se le instruye. Se le dice, mi amorcito, mira, eso que estás haciendo es incorrecto. Esta es la iglesia. Yo sé que tú quieres jugar, pero este no es el lugar para jugar. Aquí venimos a adorar al Señor, a disfrutar, y uno comienza a instruir a los niños. Y los niños en ese momento comienzan a entender y comienzan a crecer. Así Dios te trata a ti también. Te instruye, te disciplina. Primero te instruye, luego te advierte y luego te disciplina. ¿Y un amén? La exhortación en el Antiguo Testamento generalmente tiene la función de llamar a los hombres con la exhortación a obedecer la ley de Dios. Eso en el Antiguo Testamento. De llamar a los hombres a obedecer la ley de Dios. Y aquí los líderes espirituales como Moisés y Josué exhortan al pueblo a seguir el camino de la vida, recordándoles la importancia de la obediencia y de la fidelidad. Vamos a Deuteronomio 30:19, que ya está en pantalla. Ahora sí, eso. 1, 2, 3.
a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Wow. ¿Quién está diciendo eso? Moisés. Vamos a Josué 24, 14 y 15. Dice: José exhorta al pueblo de Israel a decidir que sirvan a una nación. A decidir a quién servirán. Lea conmigo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con inteligencia y en verdad. Escogeos hoy a quién servirás. Levántate y responde al llamado de Dios con valor. No esperes el tiempo de actuar. Es aquí y es ahora. Lo último es una máxima que yo puse. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Ahora pues, teme a Jehová, sírvele con integridad y escoge a quién vas a servir. Bendito sea el Señor. Escoge a quién vas a servir. Esta semana me enseñaban de una mujer que se llama Aruna, que era la segunda esposa de Josué, del que está escribiendo ese libro de la Biblia. Y decía la relevancia que tiene esta mujer Aruna. Porque Josué mira a los israelitas y le dice: elijan ustedes a quién van a servir. Ya no está Moisés. Yo no ando haciendo milagros ni ando con la cara brillante como Moisés. Pero Dios está conmigo. Así que elijan ustedes a quién van a seguir. Es como yo le digo a las personas que nos visitan y visitan la iglesia y dicen: es que yo ando buscando iglesia. Y yo le digo: si aquí está el Espíritu Santo, no busquen más. Si aquí hay palabra de vida, no busquen más. Llegaste al lugar. No hay que ir a dar vueltas, porque Dios es el que quiere ser tu papá y te quiere ministrar, y es necesario el cuerpo de Cristo. Entonces Josué le dice: elijan, escojan, porque yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Quién cree usted que estaba en la casa de Josué? Aruna. Ahí estaba la mujer. Y él podía decir: yo y mi casa vamos a servir a Dios. Yo y mi casa. ¿Sabe que eso es extraordinario? Porque cuando uno conoce la Escritura, como la bendición que yo tengo de haber estudiado la Escritura por más de 30 años, uno ve que en el caso de Samuel, los hijos de Samuel no sirvieron a Dios. En el caso de Moisés, ninguno. Y Séfora, su mujer, no quería circuncidar a los hijos y estaba la embarrada. Era el jefe de Josué. Pero Josué podía decir con la frente en alto: yo y mi casa. Porque yo en el caso mío tengo a Marcela, que sirve al Señor. Mis hijos que sirven al Señor. No sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Elijan ustedes qué hacer. Elijan qué hacer ustedes. Pero yo voy a servir al Señor. Yo voy a adorar al Señor. Yo voy a inquirir y voy a ir más allá con la Escritura y voy a querer aprender y saber más, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Pero está bien, porque estamos recién partiendo. Estábamos viendo la palabra exhortar en el Antiguo Testamento. Ahora la palabra exhortar en el Nuevo Testamento. La Biblia es una sola, pero hay enfoques distintos. Acuérdense que antes el Espíritu venía, participaba de lo que Dios quería hacer y se iba. Pero cuando llegó Cristo, Él dijo que Él nos venía a bautizar en fuego y nos bautizó en el Espíritu Santo. Y desde el Pentecostés para adelante el Espíritu Santo está con nosotros con tutti. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo obrando en su vida? Esta semana avanzaba la noche, como dice la palabra, y unos hermanos que están presentes acá estaban por primera vez hablando en lengua y y llorando, y la presencia del Señor en nuestra casa llenando la cocina, porque el Espíritu Santo estaba instalándose en nuestros hermanos que quieren más de Dios. Eso sigue ocurriendo, los Pentecostés siguen ocurriendo.
No es algo que fue y que es historia. No. En el Nuevo Testamento la palabra griega es ¿para qué leo? No me vaya a decir eso. ¿Para qué leo la Biblia? No. ¿Para qué leo? Así es la palabra griega. Y está formada de dos partes que significa al lado de y llamar. O sea que exhortar es retar en el Nuevo Testamento. No. Es llamar al lado a alguien y traerlo a mi proximidad, a mi cercanía. Porque se supone que yo sirvo a Dios. Se supone que yo tengo una claridad de las cosas de Dios. Entonces, si ese viene, como esos hermanos que estaban ese día en la casa, estaban en nuestra intimidad, en la cocina donde nosotros comemos. Y ahí, después de tomar oncecita, comer algo rico, el Espíritu Santo descendió. Porque fueron llamados cerca. Es tan importante entender bien la Escritura, porque dice la Biblia exhortándoos unos a otros, ¿cierto? Dice la Biblia que es una obligación que tenemos todos. La pregunta en el Nuevo Testamento es que yo tenga que ya Pablo, deja de tocar. ¿Está el Marcelo por ahí? Que hay un video que anda dando vuelta que mandamos de un pastor que reta a los músicos, no sé si lo ha visto. Julio, que tuvo que llevar a su sobrino a urgencia. Julio me dice, ya pastor, ¿cuándo va a retar a los músicos como lo reta ese pastor mexicano? Y uno dice, ¿está exhortando a los músicos? No, el caballero es maleducado, nada más que eso. Porque exhortar tiene una significancia, un significado diferente. Es llamar al lado a alguien. Mire, la exhortación no es solo una corrección. Escucha esta frase. Es una máxima que si la quieres anotar por ahí, anótala. La exhortación no es solo corrección. Es una mano que te levanta y te llama a la grandeza en Cristo. La exhortación te lleva a más. La exhortación baja donde estás tú, una mano se extiende, te pone de pie y te dice, vamos por más en Cristo. Pastor, yo no veo que usted anda poniendo a los hermanos en disciplina en la iglesia. Gracias al Señor, no es así. Estamos tranquilos. Porque se ocupa este formato de exhortación. A ver, ven para acá. Mira, este condoro que te mandaste está malo. ¿Qué pasa dentro de ti? Y ahí, en vez de reaccionar, la persona se quebranta. Porque está esperando que uno le llame la atención y le diga, ¿por qué hiciste eso? Porque quizás en otros pastores que tuvo, maestros de escuela dominical, lo que sea, lo pasaban retando. Está esperando el rechazo. Y tú lo traes y lo haces cercano. Por eso la exhortación es una mano que te levanta y te llama a la grandeza en Cristo. ¿Dónde encontramos la exhortación en el Nuevo Testamento de manera fenomenal? Y está esta palabra que para que leo, ¿cierto? En Romanos 12:1 dice, os ruego pues, hermanos, por las misericordias que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es vuestro culto racional. ¿Qué está diciendo? ¿Está rogando o está exhortando? Está exhortando. Pero le dice, hermanos, yo les ruego que ustedes se presenten, como decía la pastora, en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional, con entendimiento. Mire, otra máxima hermosa de lo que es la exhortación en el Nuevo Testamento. No es suficiente conocer la verdad. Vive con pasión y convicción por aquello que sabes que es correcto. Dice la Biblia en Proverbios en todos lados, ama la rectitud, ama lo correcto, ama la balanza justa. Sé honesto. Ama ser así. A veces no se puede ser así, a veces no se puede ser así. En la vida. Pero Dios lee tu corazón. Ama ser honesto, ama ser justo.
En el sentido teológico, la exhortación en el Nuevo Testamento no es solo una instrucción fría o autoritaria, sino es una invitación urgente y amorosa a obedecer para ser transformado. Si tú obedeces, eres transformado. Si tú obedeces, eres transformado. Pablo, no él, sino el apóstol, usa este término para motivar a los cristianos a vivir de acuerdo con su llamado, recordándoles la gracia y la misericordia. Escucha esto. Dios siempre te llama por tu nombre. Escucha su voz, porque si sigues el camino, este camino te lleva a una vida plena y transformada. Si yo hoy tengo la libertad de predicar la palabra de Dios con confianza, con seguridad, tranquilo, es porque Dios ha procesado mi vida hace 30 años. Y hoy día puedo enseñar la palabra de una forma correcta, buscando el equilibrio. Pero yo hoy día que estoy tocando 3 palabras, la primera era, ¿cuál es la primera palabra que estamos viendo? Exhortar. Diga conmigo la segunda, edificar. Y la tercera es consolar. Voy a hacer una aplicación de lo que le estoy enseñando, pero con algo bien especial, con ciudades. Porque nada es al azar en la Biblia. Todo es extraordinariamente maravilloso para enfocar el carácter de Dios y los tratos de Dios con diferentes ciudades o iglesias de esas ciudades. En este caso yo voy a hablar directamente con las ciudades. Son algo especial. Por ejemplo, en el caso de la exhortación, la ciudad de Éfeso. ¿Ha leído la Biblia? ¿Sí? Hay una carta que se llama Carta a los Efesios. ¿Alguien la ha leído? ¿Sí? ¿Quiénes son los efesios? Los habitantes de Éfeso. También hay una exhortación fuerte en Apocalipsis a los habitantes de Éfeso. También, ¿cierto? Bueno, la ciudad de Éfeso es un ejemplo relevante para el concepto de la exhortación, especialmente en el contexto de las cartas pastorales de Pablo. Porque la primera epístola de Pablo a Timoteo, ¿sabía usted que la Biblia tiene 2 cartas a Timoteo que Pablo se las escribe? La primera carta que Pablo le escribe a Timoteo fue escrita mientras Timoteo era pastor en Éfeso. Fue mandado a pastorear Éfeso y muy joven, muy niño, muy jovencito. Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso para corregir, escuche bien, falsas doctrinas que estaban surgiendo en la iglesia. Entonces Pablo le dice, tienes que corregir falsas doctrinas que hay, cosas extrañas que se están metiendo. Y no pienses que eres muy joven, tienes que llevarla y levantar la palabra. Y Pablo prepara a Timoteo para exhortar. Y aquí la palabra se ocupa como un llamado urgente a la acción. Hay tipos de exhortaciones y hay urgencias. Hay urgencias. No sé, si usted tiene un hijo pequeño. En el caso mío, yo tengo esa estufa a leña, las boscas. Y cuando la Laurita se acercaba, yo estaba ahí. Y cuando se iba acercando mucho, yo veía que otros niños que iban a la casa, y yo venía y sacaba a mi hija así, ¡brum! Hasta que un día ella se quemó. Dije, aprendió, se quemó el dedito, la yema. Luego de eso, puso la manito y quedó pegada ahí. Y se quemó. Apenas ella se acercaba, yo no le decía, mi amorcito, salga, la sacaba de un ala volando. Porque ese tipo de exhortación es un llamado a la acción. Hay que hacer algo. No me puedo quedar escuchando, sí, tiene razón el pastor. No, tengo que pararme de aquí y cambiar. Y tengo que salir de aquí a ordenar las cosas. Si mi problema es que no estoy sirviendo bien al Señor, salgo de aquí a leer la Biblia. Pucha, que no soy bueno para leer.
abre el canal EDS Ministerio de YouTube y tiene todos estos mensajes y un montón de material para estar escuchando palabra de Dios que Dios le habla a este ministerio. Y tenga claro que es sana doctrina, tenga claro de que es un mensaje para nosotros que Dios está desarrollando. Escucha esta máxima. No te conformes con menos de lo que Dios te ha llamado a hacer. No te conformes con menos de lo que Dios te ha llamado a hacer. El Espíritu te invita a caminar en nuevas alturas. En nuevas alturas. Tú no has venido a este lugar para quedarte donde mismo. Tú has venido a este lugar para que un día estés aquí, ministrando en la música, ministrando en la radio, sirviendo, atendiendo. Tú has venido aquí a trabajar para el reino. Porque cuando tú salgas de esa silla para servir, como aquí en este minuto hay personas que usted no las ve, pero están instaladas en lugares estratégicos para que esto funcione, para que salga una transmisión, para que haya una grabación, todo eso. Cuando usted deje desocupada esa silla, Dios va a traer a otro a ocuparla. A otro que viene con necesidad, igual como llegaste tú. Dios te quiere llevar a sus alturas. Dios quiere que alcance las alturas del águila. Mire, Éfeso. Era una ciudad importante para el cristianismo de la iglesia primitiva. Y para nosotros es un ejemplo perfecto como la exhortación fue clave, escúchalo bien, para mantener la pureza doctrinal y fomentar la madurez espiritual en una comunidad de fe. ¿Qué estamos haciendo nosotros con su pastora? Permanentemente motivarlo a usted para que madure espiritualmente, para que crezca. ¿Cuántos quieren eso? No es solo un mandato, es una llamada cercana, una llamada empática, que invita a la persona a una vida de mayor fidelidad y compromiso. Esa es la exhortación en el Nuevo Testamento. La exhortación del Nuevo Testamento incluye consuelo y dirección espiritual. Entendamos que la exhortación en el Antiguo Testamento cambia con la exhortación del Nuevo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque ahora tenemos al Espíritu Santo. La persona podía estar en la presencia de Dios y veía cómo el monte Sinaí estaba ahí humeando y la tierra temblaba y todos se querían ir. De hecho, le dijeron a Moisés: quédate tú con Dios, nosotros nos vamos, asustadísimos. Y esa era la vivencia que a alguno le tocó con Dios. Pero ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo adentro, tenemos a Dios adentro. ¿Es usted templo del Espíritu Santo? ¿Tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de usted? Eso dice la palabra, que todos los que recibimos, Él viene a ser morada en nosotros. Por eso hoy día el exhortar está dirigido al motor que tú tienes dentro. Para terminar esta palabra, te lo explico más sencillo. Si yo tengo un auto que tiene una potencia, tiene ciertas características, no puedo ir al lubricentro a cambiar, o al servicentro a cambiarle aceite y que le pongan de relleno, monogrado, que le pongan el aceite común y corriente. Yo llevé al concesionario Mercedes-Benz a mi auto, y le estaban poniendo un aceite equivocado. Y ahí lo dejaron escrito más encima. De un 1040, que es gruesecito, a un 530, que es delgadito. Porque yo tengo que ponerle el aceite correcto al motor correcto. El motor que te mueve para servir a Dios, escúchalo, el motor que te mueve para servir a Dios necesita el aceite correcto. Y aquí lo vas a encontrar. Y es palabra que tiene espíritu y es vida. Porque la diferencia del motor que había, bueno, antes de que Jesús llegara no había motor interno. Ahora tienes un motor, que es el Espíritu Santo. Y a ese hay que echarle el aceite que corresponde. Palabra de Dios, alabanza y adoración, oración, comunión con los hermanos,
comunión, estar juntos. Eso es lo que Dios quiere contigo. Eso es lo que Dios quiere de ti. Bendito sea el Señor. Segunda palabra, edificar. En el Antiguo Testamento se usaba la palabra baná, que significa construir. Y en el Antiguo Testamento tenía dos enfoques: el tema físico, yo construyo una casa, un edificio, lo que sea, ¿cierto? Y como tema espiritual, la edificación espiritual del pueblo de Dios. ¿Dónde encontramos eso? Nehemías 2:17. Nehemías 2:17. Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Y ahí sale la palabra: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nehemías llama al pueblo a edificar los muros de Jerusalén, un símbolo de la restauración espiritual y física de la ciudad de Jerusalén. En ese tiempo Israel había sido deportado a Babilonia, estaban en un país extranjero, Jerusalén eran ruinas, ya bestias salvajes estaban dentro de la ciudad. Y ahora Nehemías sale, estando en la corte del rey allá en Babilonia, es llamado por Dios en ese motor interno, y él es movido para organizar al pueblo e ir a construir Jerusalén, a reconstruir Jerusalén. Y ahí sale esta palabrita. ¿Cuándo esto se da? Cuando nosotros entendemos que la construcción no es para ti. ¿Por qué yo quiero tener casa propia? Para que digan, Rodrigo tiene casa propia. No, yo quiero tener casa propia para que tenga techo mi esposa, mis hijos, mi perro, todos los que componemos la familia. Mira, te quiero decir algo: no construyas para ti mismo. Edifica algo en el corazón de los que te rodean. Preocúpate de eso. Edifica algo en el corazón de los que están alrededor tuyo. No solo de tu círculo íntimo, de tu familia. No solo de tu iglesia. No estoy hablando solo de tu iglesia. Estoy hablando de tus vecinos, de los que te conocen, de tus amigos, de los apoderados del colegio. Edifica algo eterno en el corazón de los que te rodean. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Estos pasajes están ligados a la restauración de la ciudad y siempre del pueblo. La idea de la edificación espiritual es central en el Antiguo Testamento. No es solo físico, también es espiritual. Por eso yo los quiero exhortar hoy día a la edificación. Y te quiero decir algo: somos el templo de Dios y juntos construimos la morada de su presencia. ¿Y qué te quiero decir? Construyamos con fe. Construyamos con fe. Con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Edificar en el Nuevo Testamento ahora, la palabra griega es oikodomeo. Oikodomeo. Literalmente significa construir o edificar. Oikos, como el yogur, significa casa. Casa. Así se llama. Hay un yogur que se llama así, ¿cierto? Significa casa, y domeo significa construir. En el Nuevo Testamento el término se usa para construir una casa. Pero nosotros, dice en el Nuevo Testamento, que somos la casa de Dios. ¿Sabía usted que usted es casa de Dios? Yo con tanto pecado, yo con mi realidad, sí. Entonces, ¿usted quiere tener la casa más limpia para el Señor? ¿Quiere tener la casa limpia para el Señor? Arrepiéntase, confiese su pecado. Es que vuelvo a pecar, vuelvas a arrepentir, vuelva a confesar. Él es fiel y justo para perdonarte y librarte de toda maldad una y otra vez. Cuando tú vengas a Él, Él te va a perdonar. ¿Lo crees? ¿Lo crees?
1 Corintios 14:12 dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Mira, tus dones no son solo para ti, sino son para edificar a los que Dios ha puesto a tu lado. Así que úsalos sabiamente. Mira al que está a su lado. Míralo nomás. Para ellos son los dones que Dios te dio. Para ellos. Por eso nosotros somos llamados a servir en el pueblo de Dios. No porque tenemos que llenar un espacio, porque la iglesia necesita un puesto. No, si falta un jugador, el Señor trae otro. Al equipo del cielo le sobra el dinero, así que va a comprar el pase del jugador más caro y lo trae el Señor. No somos imprescindibles, pero nosotros necesitamos servir a los hermanos porque la palabra lo dice. ¿Sabía usted? Y Dios te llama a servir. Mire, cuando se habla de los dones espirituales son para fortalecer el cuerpo de Cristo. No se usan para la vanagloria personal. Los dones deben contribuir al fortalecimiento, al crecimiento de la comunidad, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y en términos teológicos, la edificación tiene que ver con la construcción del carácter del cristiano. Dios está construyendo tu carácter. ¿Para qué? Para que venga en beneficio de la comunidad de la iglesia. La idea central es que cada creyente contribuya al crecimiento y al fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Y ahora nos vamos a la ciudad. Estoy aplicando cada punto con una ciudad. Esto me pareció muy lindo, muy interesante. Porque nos enfocamos en la ciudad de Corinto. ¿Dónde estaba Corinto? En Grecia. Era un pueblo, o mejor dicho, una ciudad que es un istmo. ¿Sabe lo que es un istmo? ¿Sí? ¿No? Es que la tierra se adentra en el mar y tiene agua por los dos lados, pero está conectado al continente. Si no, sería una isla, ¿cierto? ¿Cómo? No, el istmo es, no sé si usted ha fijado que se producen unos espacios anchos que entran a la tierra, o sea, al mar, entran al mar, pero están conectados al continente, pero entran al mar. Que es lo contrario a un golfo, que es una adentración del mar hacia la tierra, este entra hacia el mar. Es muy grande, es una ciudad. Y esta ciudad llamada Corinto era una ciudad marítima. Y esta ciudad marítima tenía un montón de cosas interesantes, pero dentro de ello era muy cosmopolita. Había mucho, cosmopolita significa que había gente de muchos lugares. Había mucho sincretismo. ¿Qué significa eso? Que había un montón de tradiciones, sobre todo religiosas, que se sumaban ahí. Había mucha inmoralidad. Habían templos, bueno, no voy a hablar de ese tema, pero muy por otro lado. Pero frecuentemente los problemas que habían dentro de la iglesia tenían que ver con la convivencia. Entonces la iglesia tenía mala convivencia. Muchas veces Pablo los define a ellos como carnales, y no carnales así como los mexicanos que son hermanos, sino pecadores. Los define así como muy, muy pecadores. Se portaban mal, eran maleducados, eran inmorales incluso. Por lo tanto, se producía mucha división dentro de la iglesia. Entonces, permanentemente Pablo les decía a ellos que tenían que preocuparse de edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, esta ciudad que tenía su iglesia, los Corintios, era una ciudad conocida por su diversidad cultural y religiosa, y esto trajo desafíos a la iglesia notables. Hoy día nosotros como iglesia tenemos desafíos muy notables que no habíamos tenido en la iglesia anterior. Hoy día nosotros somos llamados a poner el evangelio ahí adelante. Y cuando ponemos el evangelio ahí adelante, nosotros no podemos rechazar las minorías sexuales. Pastor, ¿en serio? Yo me voy de esta iglesia porque yo soy homofóbico. Cuidado. Cristo nunca ha sido homofóbico. Cristo abrió los brazos al pecador, lo abrazó.
De hecho, si usted ve la escritura, léala. Jesús nunca habló en contra de los homosexuales, ni de las lesbianas, ni de las minorías sexuales. No habló eso. Nunca lo habló. Y nosotros hoy día somos una iglesia inclusiva. No significa de que nosotros vamos a sencillamente aprobar el pecado. No, eso no significa. Nosotros debemos entregarle el mensaje del evangelio a aquellos que son diferentes. Es así. Es así. Bueno, la iglesia de Corinto tuvo este problema. Recién empezando la iglesia primitiva, tenía el mismo problema. Porque hay muchas cosas que yo no voy a decir ahora, pero la inmoralidad era muy fuerte, muy fuerte. Y Pablo decía, no aguanten, soporten, porque tienen que seguir edificándose. Que no hayan divisiones. De hecho, hay un incesto que Pablo tiene que, un incesto donde el hijo tenía una relación con su mamá. Y Pablo lo que hace, lo manda al infierno. Y después cuando vuelve, en la otra carta le dice, vayan a buscarlo, me equivoqué. Tráiganlo del infierno y tráiganlo para acá, lo habían echado de la iglesia. Porque Dios abre los brazos al pecador. Y al violador también. También. Y al pedófilo también. Él lo cambia, sí. Él lo cambia, Él lo transforma. Él tiene el poder para hacerlo. Lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Bendito sea el Señor. 1 Corintios 3, 10 y 11 dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo habla en la ciudad de Corintio que esta ciudad representa la lucha por la unidad y la necesidad de la edificación mutua dentro de la iglesia, de no ponerle el pie encima al hermano. Mire qué lindo es entender que Dios se enfoca en una realidad. A veces nosotros decimos, hoy me gustaría que de ese fuera una iglesia misionera y que enviáramos misioneros a todas partes. No, hermano, agradezcamos lo que Dios nos ha dado. La palabra, lo musical, la atención a los niños. Amén. Me gustaría que en la iglesia los varones fueran potentes y fueran... Démosle gracias al Señor porque Dios nos dio. Dejemos que Dios trabaje con nosotros con lo que Dios nos dio. Fíjate, en los Efesios está ahí la exhortación y aquí en Corintios está la edificación. Pablo permanentemente exhorta a los corintios y les dice, no se dividan, enfóquense en construir una comunidad espiritual sólida y siempre unida. De repente viene el diablo y sopla chisme en medio de la iglesia y pasan situaciones. Y bendito sea el Señor que aparece con extintor el Espíritu Santo y comienza a apagar esos fuegos en diferentes lugares. Pero permanentemente yo bendigo al Señor que tenemos unidad en este lugar. Que yo no estoy en la oficina tratando problemas, aclarando cosas. Yo me crié en una iglesia que era así, como la de Corinto. Y se vivía viendo problema y problema y problema y problema. Sin embargo, el Señor nos ha bendecido. Seamos agradecidos. Y, escúchalo bien, velemos por esa unidad. Velemos por esa unidad. ¿Y cómo yo puedo velar por esa unidad? Lea la Biblia. Dice que si pasa algo y usted tiene algo contra el hermano, yo de repente tengo diferencia con este caballero. Nadie lo sabe, porque yo la arreglo con él y él conmigo. Porque la Biblia dice que si tú tienes algo contra tu hermano, anda y díselo a tu hermano. No, yo lo iré a contar al pastor. Estás pecando. Estás siendo peor que el que está generando el problema. Porque la Biblia dice que si ese que tú le fuiste a mostrar la situación que te parecía mal, no te escucha, tienes que traer 2 testigos. Es que yo voy donde el pastor a contarle, sigue pecando.
Y la tercera vez, si hubieron testigos y tú hablaste con él y no te escuchó, recién vas a las autoridades. Para que ustedes tengan un pastor con los nervios buenos. Sí, pues. Si usted sabe que vivió crisis de pánico, que he estado con licencia psiquiátrica, porque me ha pasado montones de cosas y me siguen pasando. Y yo le digo el miércoles aquí en intimidad predicando, le decía, por favor, igual que Pablo, capítulo 15, le dice a los romanos, oren por mí. Yo les decía, oren por mí. Necesito, iglesia, que oren por mí. Necesito que oren por mí. Porque cuando nos edificamos unos a otros, levantamos una iglesia inquebrantable. Cuando nos edificamos unos a otros, levantamos una iglesia inquebrantable. Un faro de luz en el mundo lleno de sombras. Un faro de luz en medio de las tinieblas. Cuando nos edificamos unos a otros. Serían la una, ¿cierto? Sí, porque este está atrasado todavía. Por eso tengo para rato, una hora más para predicar. Y la tercera palabra era la que más nos gusta. Exhortar, edificar y consolar. ¿Le gusta esa palabra, no? ¿Le gusta que le hagan cariño? ¿Le gusta que lo escuchen? ¿Que lo apapachen? Mire, consolar en el Antiguo Testamento viene, la palabra es naham, que se traduce como consolar, aliviar o dar consuelo. El consuelo es un tema recurrente y especial en todos los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Siempre Dios le ha ofrecido consuelo a su pueblo. Siempre. Isaías 40, que es una división hermosa del libro de Isaías, 41 dice, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Este pasaje es un llamado directo a consolar al pueblo de Israel. Ellos, como le decía recién, estaban en el exilio de Babilonia. Imagínense que nosotros como chilenos nos quiten el territorio y tengamos que irnos a otro país porque nos sacaron. ¿Se acuerdan lo que vivieron nuestros hermanos venezolanos hace 2 meses atrás, un mes atrás? ¿Cuántos habían comprado hasta los pasajes porque volvían a su Venezuela? ¿Y qué hacemos nosotros? No queremos venezolanos, mire como el pastor Rocha, ¿cierto? Meten bulla aquí, hacen escándalo hasta la no sé cuánto. Y la olor a fritanga y todo eso que dice el pastor Rocha. No, pues nosotros tenemos que consolar. Ellos tenían la esperanza de volver a su patria. Pero cuidado, acuérdense que estos judíos que estaban murmurando le pegaron el bicho a los discípulos y se fueron. Cuidado que la sociedad no te pegue el bicho. Cuidado con que tú estés en contra del extranjero. Cuidado con que dentro de ti se levante una fortaleza para maldecir al extranjero. Somos uno. Somos uno. Somos uno. Somos uno, escúchalo. Y como chilenos, nosotros tenemos que acoger y bendecir a nuestros hermanos. Así estaba Israel, queriendo volver, pero no tenían cómo, no se sabía cómo. Ya Jerusalén estaba en total ruina, no se sabía cómo iban a volver. No obstante, el Dios de misericordia, de toda consolación, aparece a consolar al pueblo de Israel. Y dice Isaías, consolados a mi pueblo, dice vuestro Dios. Amado, escucha esto. En medio de las tormentas, el consuelo de Dios es como un abrazo cálido que calma cada temor del corazón. En medio de la tormenta, el consuelo de Dios es un abrazo cálido. Jeremías 31:3 dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza, y los jóvenes y viejos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo y los consolaré, y los alegraré de su dolor, y los consolaré.
Dios promete consolar a su pueblo tras el sufrimiento del exilio y la destrucción de Jerusalén. La consolación en el Nuevo Testamento. Están jugando los bolos arriba. En el Nuevo Testamento el término griego es consolar en el Nuevo Testamento tiene la idea de acercarse a alguien para ofrecerle apoyo emocional y espiritual en los momentos de aflicción. En el Nuevo Testamento el consolar tiene este objetivo: acercarse a alguien para ofrecerle apoyo emocional y espiritual en los momentos de aflicción. 1 Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y cuando se habla de animarse, habla del consuelo mutuo en esta vida de comunidad que nosotros tenemos. Por eso es importante de que nosotros entendamos que la vida de comunidad en la iglesia es fundamental. Porque yo no puedo decir, yo sirvo a Dios, pero la iglesia ahí. Puedes haber tenido 5,000 malas experiencias en la iglesia, 10,000 malas experiencias, no sé. Pero nada de eso va a justificar de que tú digas, con Dios sí, con la iglesia no. Porque cuando tú llegues al cielo, el Señor te va a decir, ¿me amas? Y tú le vas a decir, sí, ¿amas a mi esposa? ¿Quién es tu esposa? La iglesia. No la amas, entonces te quita el infierno. ¿En serio? ¿Dónde viene el lloro y crujir de dientes? El miércoles tocábamos este punto y decíamos que Gandhi, ¿cierto? Mahatma Gandhi, ¿cierto? Ahí, tipo de los sabios mundiales que ha existido, históricos, dijo, me gusta Cristo. Conoció a los cristianos, pero no los cristianos. Me gusta el esposo, pero no la novia. Me gusta el novio, pero no la novia. ¿Tú invitarías a alguien así a tu casamiento? No. Mira, la verdad es que mis hijos se van a casar y tengo a mi hermano que lo tengo que invitar, pero a mi hermano le cae mal la novia a mi hijo. Y tú tienes que decidir que si invito a mi hermano o no lo invito. O sea, yo no voy a invitar a mi hermano que después va a ser un escándalo ahí, no sé, con el primer aperitivo, ¿cierto? Bueno, si tú amas a Cristo, amas la iglesia. Si tú amas al Señor, amas su novia. Es así. El consuelo cristiano no es solo alivio emocional, sino un recordatorio de las promesas y la presencia de Dios en medio del sufrimiento. El consuelo en el Nuevo Testamento tiene un enfoque que recuerda a los creyentes que a pesar de todas las pruebas que nos toca vivir, tenemos esperanza en Jesucristo. Tenemos la esperanza maravillosa y dice la Biblia que la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Escucha esto, el verdadero consuelo es recordar a los que sufren. A esos que sufren les debemos recordar que en Cristo hay esperanza. A esos que sufren les debemos recordar que en Cristo hay vida. Más allá de las lágrimas hay esperanza y hay vida. ¿Hay algo más allá del dolor? Una esperanza de brazos abiertos que te quieren poner en su pecho. El consuelo implica tantas palabras de aliento como acciones que demuestran amor y apoyo a los que sufren. Es una respuesta a la aflicción. Escucha esto, cuando consuelas a otro no solo alivias tu dolor, sino que reflejas el corazón de Cristo en los momentos más oscuros. Cuando consuelas a otro, reflejas el corazón de Cristo. Esa persona queda marcada. Tú también. De toda la vida que llevamos ministrando gente con mi esposa, hubieron personas con las que compartimos muy poco, pero momentos donde pudimos consolarnos.
apoyarnos. Nos unieron para siempre. Algunos de ellos extranjeros. Y de repente hay contacto, y cuando hablamos, la misma conexión de amor sigue fuerte. Porque era un momento de tristeza, un momento de dolor, de angustia, de sombras, y el consuelo aparece como una lámpara. Aparece en el momento justo, y eso te marca la vida. ¿Quieres marcar la vida de otro? Comienza a consolar. ¿Quieres marcar la vida de tu prójimo? Comienza a consolar. Usa tus brazos para consolar. Y para terminar la consolación, te voy a hablar de una ciudad. Podría haber sido Tesalónica, de los tesalonicenses, pero no me voy a ir ahí porque hoy día he hablado mucho de Capernaum, o Capernaum, ¿cierto? Esta ciudad aparece en el Nuevo Testamento. Y en esta ciudad, que era de la ribera del lago de Genesaret o mar de Galilea, donde pasaron todas las cosas del mar, donde Jesús caminó sobre las aguas, donde tiraron la red a la derecha y todo eso, eso no era un mar, era un lago, pero tan grande que se le llamaba el mar de Galilea. Bueno, en la costa de Capernaum, del mar de Galilea, estaba Capernaum. Y es el lugar donde Jesús hizo base de su ministerio. Durante la vida de Jesús, Capernaum fue un pueblo de pescadores. Ahí vivía Andrés, Juan, Santiago, Pedro. ¿Se acuerda que la pastora predicó de Pedro la semana pasada? Todos pescadores, pero también el recaudador de impuestos. Por eso le tenían tanta mala, que se llamaba Mateo. 5 de los discípulos vivían ahí en Capernaum. Pero escucha esto. Capernaum significa Villa de Nahum. Villa de Nahum. En la iglesia de Colombia hay un hermano que se llama Nahum. ¿Qué significa Nahum? Significa consolación. Consuelo, consolación. Aquí nosotros tenemos el nombre Consuelo. Bueno, esto hebreo se llama Nahum. Capernaum significa aldea de consolación o villa de consuelo. Refugio de consuelo, refugio de compasión, y se refiere a una convicción interna de la compasión permanente del poder restaurador que el Señor tiene sobre nosotros. Cristo tuvo compasión de la gente de Capernaum. Los confortó, los consoló. Ahí echó fuera demonios. Sanó a muchos enfermos, sanó a todos los enfermos. Incluso resucitó muertos. Camino a Capernaum, se fue caminando sobre el mar. Mira qué hermoso ver que la Biblia conecta todo, y todo es perfecto y ordenado. Pero eso también tenemos que hacerlo equilibrado. Porque existe una corriente moderna que anda por las redes sociales, donde se busca lo escondido en la Biblia, los códigos que hay en cada palabra, las teorías conspirativas que hay ahí, ¿cierto? Los salfates que andan dando vueltas bíblicos. Cuidado con eso. Yo hoy día te he hablado de ciudades que tienen una relación directamente con Dios, donde Dios desarrolló su iglesia y donde Dios desarrolló su ministerio. Y esa interpretación es una interpretación sana, sencilla, fácil de digerir. Pero si usted se crea con estas 3 palabras, primero es exhortar, y la otra edificar, y la tercera, si se queda con estas 3 palabras y se la aprende de memoria, sepa que esa es la función de lo que sale de la boca de Dios, que trae espíritu y vida. Nada más que eso. Nada más que eso. Yo sé que ha sido un mensaje largo, revíselo, siempre le digo esto, véalo por lo menos 3 veces, va a estar ahí en el canal de YouTube, porque hay demasiadas cosas que usted puede extraer para aprender, pero todo lo que he enseñado hoy día es espíritu y vida. Espíritu y vida. Esto es práctico. Esto, pastor, quiero que podría enseñarnos mensaje de evangelio práctico. Esto es evangelio práctico. Sale de la teología, sale de la escritura, pero es evangelio práctico. Exhortar, edificar y consolar.
¿Qué le parece si llevamos a la práctica eso? Vaya a exhortar a su hermano. No, vaya a abrazar a su hermano, consuélele, pero no con el que usted vino. Póngase de pie, salga de los de acá, vayan a los del frente, oren por sus hermanos y llevemos a la práctica esto tan hermoso que el Señor ha puesto. ¿Ah? O la otra, la que están cantando la niña, cuán grande. ¿Está ahí tocando? Algo de más de ella. Vaya, deje el lugar donde usted está y vaya a bendecir, vaya a bendecir. Es el Señor el que está aquí, es el Señor el que está aquí. Y nosotros debemos responder a esta palabra. La exhortación invita a vivir al creyente según el llamado. Edificar y fortalecer es para construir el cuerpo de Cristo, y consolar es un acto de amor, que es un bálsamo en la herida, es un bálsamo en la iglesia. Nosotros hoy día debemos ser la mano amiga para estos tiempos de sufrimiento, tiempos difíciles. La cosa no está fácil. Debemos ser una mano amiga. Estas ciudades nos recuerdan. En Éfeso la exhortación, en Corinto la edificación y el consuelo. Cafarnaúm, villa de Nahum, villa de consuelo. Y por último, hermano, sigue orando. Quiero decirte, el dolor no tiene la última palabra. Dios te consuela y te llena de esperanza para un nuevo amanecer. El dolor no tiene la última palabra. Dios te consuela y te llena de esperanza para un nuevo amanecer. Así como en Cafarnaúm el mismísimo Jesús consoló con la buena noticia del Evangelio, yo te quiero decir que hoy día, a través de este mensaje, la consolación viene sobre tu vida, porque el dolor no tiene la última palabra. Dios te ha dicho, confía, todo va a estar bien, porque yo soy tu Dios, porque yo soy quien te guía con mi mano derecha, quien te lleva por una senda correcta, que te lleva sobre el equilibrio, por la vereda que tú debes andar. Escúchalo nuevamente, el dolor no tiene la última palabra. Dios te consuela y te llena de esperanza. Siempre hay un nuevo amanecer. Siempre el sol sale para justos e injustos. Dios está aquí. Él es maravilloso. Él es poderoso. Él es grande. Él es bueno y para siempre su misericordia. A ti adoramos. A ti adoramos. A ti adoramos, Jesús. Porque eres perfecto. Porque eres único. Porque eres Señor. Porque eres Señor. Adoramos al Rey. Cuán grande